Hola, muy buenas a todos. Soy Skier Cub y hoy os quería presentar un cubo nada conocido, bueno, muy poco conocido, como podéis ver, que se llama el Case Cube o también conocido como Brick Cube. Aquí lo tenéis. Pues, ¿qué es este bicho concretamente? Uh, Parece un poco extraño, ¿sabe? No sabemos bien lo que puede ser. Podría ser, no sé si contamos las filas, por ejemplo, en esta cara, que está todo inclinado de 45 grados. Podría 1, 2, 3, 4, 5 filas. Aquí 3. Tres niveles, aquí hay dos, bueno, podría ser una especie de cuboide, no sé, como este que es el 3x4x5. Este podría, no sé, parecer un 5x3x2 con inclinaciones tipo Fisher Cube. Es un poco extraño este cubo, no se sabe muy bien lo que es. Entonces voy a dar más información. Este cubo no es nada más que una modificación de un 3x3. Sí, sí. Entonces, si no queréis saber más información, ya podéis cortar el video. Porque ahora voy a explicar más en detalles en qué consiste este cubo y por qué digo que es una modificación de un 3x3 clásico, normal y corriente. Vale, entonces vamos a analizar un poco cada cara y cada pieza para intentar entender por qué se trata de una modificación de un 3x3. Vale, entonces nos vamos a enfocar primero en esta capa, o esta es la misma, que está un poco en diagonal, digamos, si comparamos con estas rotaciones. Entonces, para empezar, ¿dónde está el centro? Bueno, se supone que es esta pieza. Vamos a comprobar que efectivamente no cambia de sitio. Entonces, esta pieza sí que es el centro de esta cara, ¿vale? Luego, ¿qué tal las aristas? Entonces, para enseñaros las aristas, lo vamos a girar de 90 grados, de este modo. Porque ya veréis que se puede hacer giros, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que esto es el centro, entonces, ¿qué pasa? Es decir, que las aristas tienen dos piezas. ¿Veis que estas dos piezas son una arista? Lo mismo aquí, en el sentido contrario, pero son dos piezas también aquí. Aquí también y aquí también. Lo que pasa es una especie de ilusión óptica, es que al fin y al cabo estas dos piezas solo son una única pieza. ¿Y cómo se puede ver esto? De esta forma. ¿Veis que parece que hay una rotación aquí, pero se para aquí? No hay rotación. Es decir, que este es un bloque. Y aquí no hay rotación. Es una ilusión de óptica, es por eso que es un cubo un poco especial. Entonces, esto es una arista, todo esto, esto también y todo esto también. Entonces hay mucha ilusión de óptica en este cubo. Y sobre las esquinas, alors, ¿cómo podemos ver? Entonces aquí tenemos una esquina sencilla, ¿vale? Rojo y amarillo. Amarilla. Y también aquí, ¿vale? Pero también hay un segundo tipo de esquinas y son todo este bloque, es todo este bloque de piezas que forma una sola esquina. Y pasa lo mismo que hemos visto con las aristas, es que en este bloque no hay rotaciones, no se puede cortar por aquí ni por aquí. Está todo, aquí se ve bien. ¿Ves? Que no hay eje de rotación. Está todo pegado, digamos. Todo pegado. Entonces por eso hay mucha ilusión de óptica y al final esta cara
aunque no lo parezca, pero es una típica cara de 3x3. Disfrazada, pero es una cara de 3x3. De hecho, bueno, pues esta cara pasa lo mismo. De hecho, si miramos ahora las caras laterales, entonces podemos pensar, cuando lo vemos de este modo, podemos pensar en una Fisher Cube, ¿sabéis? Donde el centro comparte, tiene dos colores, ¿vale? Y cuando lo vemos en este cubo, podemos pensar en la misma cosa. Esto parece ser el centro. Pero no, hay otra ilusión óptica, porque si os fijáis, ya veréis que de estas dos piezas, solo una se va a quedar en su sitio. Mira, aquí mira, ¿veis? Está ahora abajo. Entonces el centro es solo esta pieza. ¿Veis? Es otra ilusión que propone este cubo. El centro en esta cara es esta pieza únicamente. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos una arista de solo una pieza y aquí tenemos estas dos piezas forman otra arista, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esta arista en tema de tamaño. Vale. Por los demás, aquí tenemos la arista que hemos visto antes en la cara superior y aquí otra. Y sobre las esquinas tenemos una aquí pequeña y aquí todo este bloque constituye una esquina. Vale, aquí también, todo este bloque. Pues por eso es un cubo muy particular y si os gustan las modificaciones 3x3 y que habéis pensado que habéis visto todo tipo de modificación, os recomiendo este modelo, que es bastante increíble y cuando se mezcla además cambia de forma. Es bastante complicado al principio para resolverlo. Sobre todo si no sabéis la estructura de cada capa. Entonces es un cubo bastante entretenido y que vale la pena. Os lo recomiendo. Lo compré en una tienda española que se llama Los Mundos de Rubik. Creo que valía unos 8 o 10 euros, no me acuerdo. Es de bastante buena calidad, arregla bien, pero me sorprendió mucho porque no me esperaba una modificación tan bien hecha, tan bien pensada, digamos. Es una modificación muy lista, digamos, que además no es muy famoso esta modificación. Vale, pues espero que os haya gustado esta pequeña presentación del Case Cube, también conocido como Brick Cube, y bueno, os volveré en el próximo video en castellano sobre un tutorial o un unboxing o no sé qué. Venga, hasta luego.